La invasión alemana a la Unión Soviética comenzó en junio de 1941 bajo el nombre de Operación Barbarroja, la mayor ofensiva militar de la historia. Millones de soldados de la Wehrmacht cruzaron la frontera con el objetivo de destruir al Ejército Rojo y conquistar el corazón del territorio soviético en un avance relámpago. En pocos meses lograron ocupar vastas regiones, llegando hasta las puertas de Moscú, pero el duro invierno ruso, la férrea resistencia soviética y la falta de suministros detuvieron su avance, frustrando el plan de tomar la capital. Ante este fracaso, Hitler volvió su mirada hacia el sur, convencido de que controlar los campos petroleros del Cáucaso sería la clave para sostener su maquinaria de guerra. En el camino se encontraba Stalingrado, ciudad estratégica a orillas del río Volga y símbolo con el nombre de Stalin mismo. Lo que comenzó como una operación más en la campaña alemana se transformó pronto en una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, influenciado por el geopolítico Karl Haushofer, buscaba transformar los territorios de la Unión Soviética en colonias alemanas, a las que planeaba llamar Germania. Entre 1939 y 1941, la Alemania nazi centró sus esfuerzos en combatir a sus enemigos históricos de Occidente, como Francia y el Reino Unido. Sin embargo, Hitler nunca perdió de vista su principal objetivo: invadir Europa del Este y eliminar a los pueblos eslavos. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó una invasión contra la Unión Soviética, a pesar de que el Reino Unido aún no había sido derrotado. Convencido de la fragilidad del régimen soviético, al que consideraba un gigante con pies de barro, Hitler creía que las poblaciones locales se rebelarían contra Stalin, permitiendo una victoria rápida antes del invierno. Ignorando las opiniones de sus generales, ordenó seguir estrictamente el plan. Así, un día antes del ataque, cerca de 3 millones de soldados alemanes y 950.000 de sus combatientes aliados esperaban el inicio de la operación militar más grande hasta ese momento, desplegados desde Finlandia hasta el Mar Negro. Para diciembre de 1941, los planes del alto mando alemán no se habían cumplido. Las ciudades de Leningrado y Sebastopol seguían resistiendo los cercos en el norte y el sur, respectivamente, mientras que la ofensiva contra Moscú había fracasado. De manera inesperada, los alemanes enfrentaron una gran contraofensiva soviética desde la capital rusa. A pesar de haber capturado o eliminado a cientos de miles de soldados del Ejército Rojo en meses anteriores, el mando soviético logró movilizar suficientes reservas, incluyendo divisiones siberianas lideradas por el general Georgi Zhukov. Estas tropas, previamente estacionadas en la frontera con Manchukuo, tras un pacto de no agresión con Japón, fueron clave para la respuesta soviética. Los alemanes comenzaron a percibir que las reservas enemigas parecían ser inagotables. Tras el fracaso en Moscú, Hitler decidió cambiar su estrategia y dirigir sus fuerzas hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso. Este recurso era esencial para sostener la maquinaria bélica alemana y debilitar al enemigo. La campaña en el sur de la Unión Soviética, la llamada Operación Azul, buscaba primero capturar puntos estratégicos en el río Volga antes de avanzar hacia el Cáucaso. El 5 de abril de 1942, Adolf Hitler emitió la Directiva 41, un documento que delineaba los objetivos y tácticas de la Operación Azul. Este plan buscaba alcanzar un éxito decisivo mediante la conquista de las cuencas del Don y el Volga, la destrucción de las industrias estratégicas en Stalingrado y el control de los pozos petroleros del Cáucaso, asegurando así recursos energéticos vitales para Alemania. Sin embargo, el diseño del plan se basó en la errónea suposición de que el Ejército Rojo estaba material y moralmente agotado tras las pérdidas sufridas en las campañas anteriores.
La ofensiva, que involucraba a más de 1 millón de soldados alemanes, con unos 2.500 tanques y unos 600.000 hombres de ejércitos rumanos, italianos y húngaros, enfrentó retrasos debido a la resistencia soviética en Sebastopol y a la necesidad de realizar operaciones preliminares en Kharkov. En mayo de 1942, el general nazi Friedrich Paulus, al mando del Sexto Ejército Alemán, presentó la Operación Federico, destinada a consolidar el frente en Kharkov. Sin embargo, el mariscal soviético Semyon Timoshenko lanzó una contraofensiva desde Voronezh, buscando liberar la ciudad mediante un cerco al ejército alemán. La situación fue revertida gracias a la intervención del primer ejército Panzer de Ewald von Kleist, lo que resultó en la captura de más de 240.000 soldados soviéticos y significó una devastadora derrota para la Unión Soviética. El 1 de junio, Hitler y el mariscal Fedor von Bock presentaron los planes definitivos de la Operación Azul al Grupo de Ejércitos Sur. A Paulus se le asignó la tarea de avanzar hacia Stalingrado con el apoyo del Cuarto Ejército Panzer. No obstante, las órdenes relacionadas con esta operación fueron estrictamente verbales para evitar filtraciones. A pesar de estas precauciones, documentos relacionados con la ofensiva fueron capturados por los soviéticos tras el derribo de un avión alemán. Stalin, desconfiando de su autenticidad, desestimó los informes y continuó creyendo que Moscú seguía siendo el principal objetivo alemán. El 26 de junio, las fuerzas alemanas lograron avances significativos, empujando al Ejército Rojo hacia el río Oskol. Paralelamente, en Sebastopol, el 11º Ejército Alemán, bajo el mando de Erich von Manstein, logró tomar la fortaleza tras meses de resistencia soviética. El 28 de junio, las fuerzas alemanas iniciaron su ofensiva general hacia Voronezh y Donetsk. En las vastas estepas del sur ruso, las tropas soviéticas ofrecieron una resistencia limitada, optando por retirarse hacia el este para evitar ser rodeadas. A pesar de los intentos soviéticos de establecer líneas defensivas, las maniobras de flanqueo alemanas desarticularon sus posiciones, resultando en importantes victorias iniciales, como la captura de la ciudad de Voronezh por el Cuarto Ejército Panzer el 7 de julio. Sin embargo, la decisión de Hitler de dividir al Grupo de Ejército Sur en dos fuerzas, el Grupo A, dirigido hacia el Cáucaso, y el Grupo B, enfocado en el Don y el Volga, complicó la logística y debilitó la cohesión operativa. Además, las reservas de combustible alemanas eran alarmantemente escasas, lo que ralentizó los avances en ambos frentes. En Voronezh, los intensos combates y los contraataques soviéticos retrasaron a las unidades alemanas hasta mediados de julio, permitiendo al mariscal Semyon Timoshenko reforzar las defensas en el meandro del Don. El repliegue ordenado por el Ejército Rojo hacia posiciones más seguras detrás del Volga y del Cáucaso también fue clave para contrarrestar la ofensiva alemana. Stalin y su Estado Mayor evacuaron fábricas hacia los Urales y prepararon una línea defensiva con vistas a resistir un segundo invierno de guerra. Este movimiento estratégico frustró los intentos alemanes de aniquilar a las tropas soviéticas y prolongó la campaña. El 15 de julio, Hitler y von Bock, comandante del Grupo de Ejércitos Sur, discutieron sobre los próximos pasos en la operación. El acalorado debate acerca de la partición de las fuerzas del Grupo de Ejércitos Sur en dos grupos, A y B, y los continuos contraataques soviéticos que ataron al Cuarto Ejército Panzer hicieron que Hitler perdiera los estribos y despidiera a von Bock. Los problemas logísticos también se hicieron evidentes durante el avance hacia Rostov del Don. La acumulación masiva de vehículos del Cuarto y Primer Ejército Panzer generó un atasco que retrasó el avance alemán al menos una semana. Aunque Rostov fue finalmente tomada el 23 de julio, los retrasos y la resistencia soviética habían comprometido los objetivos iniciales de la Operación Azul.
El 19 de julio de 1942, Stalin anticipó la caída de Rostov y ordenó preparar Stalingrado para resistir el avance alemán. La ciudad fue puesta en estado de sitio total, prohibiendo la evacuación de civiles para motivar a las tropas soviéticas con la presencia de sus familias. Sin embargo, trabajadores esenciales para la industria armamentista fueron trasladados a los Urales. El 17 de julio, el Sexto Ejército Alemán inició su ofensiva hacia el río Don. Vasily Chuikov fue asignado al mando del 64 Ejército Soviético en Stalingrado, pero encontró a sus tropas desmoralizadas y tuvo que cruzar el Don ante el avance enemigo. La llegada de la aviación rusa alivió las fuerzas terrestres hasta agosto. A pesar de la escasez de combustible, los alemanes empujaron a los soviéticos hacia el margen del Don, donde los ríos Don y Volga están separados por apenas 65 kilómetros. Los alemanes dejaron sus depósitos de suministros al oeste del Don, lo que permitió a los soviéticos fortificarse en la curva del río. Para proteger su flanco norte, el ejército nazi recurrió a sus aliados italianos, húngaros y rumanos. Aunque las fuerzas italianas eran menospreciadas, algunas divisiones demostraron buena moral y resistencia, destacándose en batallas como Nikolayevka. El avance alemán continuó el 23 de julio con la directiva de Hitler, que ordenaba ofensivas simultáneas en Stalingrado y el Cáucaso. Hitler otorgó un valor propagandístico a la captura de Stalingrado por su nombre asociado al líder soviético y proclamó que después de la captura de Stalingrado acabarían con sus ciudadanos varones y deportarían a todas las mujeres y niños porque su población era completamente comunista y especialmente peligrosa. Además, buscaba asegurar recursos petroleros en Bakú, pero la expansión de objetivos contribuyó al fracaso alemán debido a su exceso de confianza y subestimación de las fuerzas soviéticas. El 28 de julio, Stalin emitió la Orden 227, que prohibía cualquier retirada y permitía fusilar a soldados que retrocedieran. La frase «ni un paso atrás» se convirtió en símbolo de la resistencia soviética. Las sanciones incluyeron ejecuciones y envío de desertores a unidades penales. En el Cáucaso, el grupo de ejércitos A avanzó hacia los pozos petrolíferos, pero encontró los yacimientos destruidos y sus tropas agotadas por la falta de suministros. Ante el fracaso estratégico, Hitler centró su atención en Stalingrado, buscando una victoria simbólica para justificar su campaña. En septiembre, las fuerzas alemanas intentaron retomar su avance hacia los campos petrolíferos, pero las tropas estaban debilitadas y sin capacidad para progresar. Finalmente, Hitler asumió personalmente el mando del grupo de ejércitos A tras destituir al mariscal von List, enfrentando una situación crítica que marcó el inicio del declive alemán en el frente oriental. A principios de agosto, Hitler, irritado por la lentitud del avance del general Paulus en el río Don, ordenó al cuarto ejército Panzer de Hoth regresar hacia Stalingrado para apoyar al sexto ejército y eliminar las defensas soviéticas en la curva del Don. Aunque preocupado por las escasas reservas de combustible tras el descenso hacia el Cáucaso, Hoth cumplió la orden. El 8 de agosto, las divisiones Panzer 16 y 24 del Sexto Ejército cercaron al 62 Ejército Soviético del general Kolpakchi al oeste de Kalach, a unos 60 kilómetros de Stalingrado, atrapando 7 divisiones, 2 brigadas motorizadas y 2 acorazadas, con cerca de 1000 carros de combate y 750 piezas de artillería. Para el 10 de agosto, unidades del Sexto Ejército alcanzaron Stalingrado y, al día siguiente, derrotaron ferozmente a las fuerzas soviéticas en la curva del río Don, capturando 35.000 prisioneros, 270 vehículos y 560 cañones. Los restos del 62 Ejército se retiraron hacia los arrabales de la ciudad, mientras Kolpakchi fue relevado por Anton Lopatin. Así, el camino a Stalingrado quedó abierto para las fuerzas del eje.
aunque debieron eliminar los últimos reductos soviéticos en la zona, lo que llevó 11 días. El 13 de agosto, Stalin nombró a Andrei Yeryomenko como comandante del frente de Stalingrado, reemplazando al mariscal Timoshenko tras repetidas derrotas. El 19 de agosto, el general nazi Paulus ordenó al Sexto Ejército atacar Stalingrado utilizando un despliegue en anillos con unidades acorazadas en los flancos. Contaba con 9 divisiones de infantería, 5 divisiones Panzer y 4 motorizadas. Los soviéticos defendían la ciudad con los 62º y 64º ejércitos, en un frente de 80 kilómetros, compuesto por 11 divisiones de infantería y varias brigadas motorizadas. El 22 de agosto, los últimos focos de resistencia soviética en Kalach fueron derrotados. El 4º Panzerkorps penetró las líneas rusas en Vertiachi, y el 14º Panzerkorps del general Wittersheim abrió una brecha que permitió al cuerpo de ejército avanzar hacia el Volga. El 23 de agosto, Stalingrado sufrió su primer bombardeo masivo por parte de unos 600 aviones liderados por Wolfram von Richthofen. Durante 2 días, se lanzaron cerca de 2.000 toneladas de bombas, causando alrededor de 40.000 muertes y destruyendo unos 4.000 edificios. La Luftwaffe perdió 90 aeronaves en estas operaciones. Ese mismo día, la vanguardia del Sexto Ejército alcanzó el Volga tras un arduo avance desde el Don, con apoyo aéreo y resultados como el combate de Izbukensky. La 16ª Panzerdivisión cruzó el río Don mediante el Vertiachi y se atrincheró en la ribera del Volga tras avanzar por los suburbios de Spartakovka y otros arrabales. En el sur, el progreso del general Hoth fue más lento debido a que el soviético Yeryomenko concentró sus fuerzas contra el 4º Ejército Panzer, ya que Hitler había transferido un cuerpo blindado al mando de Paulus. El 24 de agosto, la 16ª Panzer Division, bajo el mando de Hube, avanzó hacia los arrabales industriales de Spartakovka, al noroeste de Stalingrado, enfrentándose en encarnizados combates contra las tropas del 62º Ejército Soviético. Estas contaban con algunos tanques T-34 recién fabricados y el apoyo de ciudadanos armados que defendían la ciudad desde las barricadas. Las fuerzas alemanas atacaron el ferrocarril, utilizaron su artillería para controlar el Volga y la Luftwaffe intensificó los bombardeos sobre la ciudad. La 35ª División Soviética logró aislar a las tropas alemanas, que adoptaron una formación defensiva mientras esperaban refuerzos. Sin embargo, una inesperada contraofensiva soviética en el sector de Kotluban, al norte de Stalingrado, impidió la llegada de algunas divisiones alemanas, resultando en su derrota semanas después. La contraofensiva soviética, llevada a cabo por los recién formados 4º Ejército de Tanques, 24º y 66º Ejércitos, obligó al ejército alemán a desviar unidades hacia el norte para contener el avance. Paralelamente, los ejércitos soviéticos atacaron desde el sur, donde se encontraban las fuerzas de Hoth, retrasando aún más el intento de Paulus de tomar rápidamente la ciudad. Para el 1 de septiembre, el ejército alemán, compuesto por unos 270.000 soldados, 740 tanques y cobertura aérea de 1.200 aviones, había llegado a los suburbios de Stalingrado con solo una tercera parte de su infantería y escaso apoyo mecanizado. La ciudad estaba defendida por aproximadamente 56.000 soldados soviéticos que construyeron posiciones defensivas entre las ruinas. El avance alemán continuó hasta las colinas que dominan Stalingrado, cortando las comunicaciones terrestres y dejando a la guarnición soviética dependiente del abastecimiento por el Volga. Ante esta situación crítica, Lopatin, comandante del 62º Ejército Soviético, solicitó permiso para retirarse, pero Stalin lo rechazó y ordenó su reemplazo por el general Chuikov.
Las fuerzas alemanas llegaron al aeródromo de Gumrak, mientras las tropas soviéticas se reagrupaban dentro de la ciudad para iniciar contraataques en sectores clave. A partir de entonces, los combates se intensificaron en una lucha casa por casa y calle por calle, conocidos como Guerra de Ratas, debido a su brutalidad y lucha centímetro a centímetro. Los soviéticos utilizaron alcantarillas y canales subterráneos para recibir refuerzos desde la costa este del Volga bajo constante fuego enemigo. Las tropas alemanas sufrieron grandes pérdidas en este escenario urbano, mientras francotiradores y grupos de asalto soviéticos resistían ferozmente. Aunque el ejército alemán y parte de la división Panzer quedaron atrapados en la lucha urbana, desconocían que el ejército rojo preparaba una ofensiva masiva contra ellos en los meses siguientes. Stalin insistió en la importancia estratégica de defender Stalingrado para evitar la separación del sur del país y la pérdida de recursos vitales como el petróleo. Las ofensivas soviéticas en Kotluban lograron aliviar parcialmente la presión en el norte de la ciudad. Vamos a describir el escenario de esta historia. Stalingrado, en aquel entonces, era una ciudad con una población de 600.000 habitantes, situada en la ribera occidental del río Volga. Su estructura urbana se dividía en 3 sectores principales. Al norte se encontraba el barrio obrero, caracterizado por una alta concentración de fábricas y talleres, entre las que destacaban 3 grandes plantas industriales: la fábrica de tractores, la fábrica de artillería Barricadas o Barricadi y la acería Octubre Rojo. Estas instalaciones, debido a su robustez, se convirtieron en puntos estratégicos para la defensa. En el centro de la ciudad se hallaba la estación ferroviaria, un nodo clave para las comunicaciones. Por último, al sur, estaba el sector más vulnerable, que incluía un gran elevador de granos. En el área central se encontraba la colina Mamayev-Kurgan, una posición estratégica que permitía controlar y bombardear tanto el barrio obrero como el centro de la ciudad. La defensa de Stalingrado fue encomendada al Ejército 62, bajo el mando del general Vasily Chuikov, quien, como ya explicamos, sustituyó a Anton Lopatin. Chuikov disponía de 13 divisiones, 8 brigadas, 12 regimientos y un cuerpo de tanques desplegados estratégicamente para resistir el avance alemán y evitar la ocupación total de la ciudad hasta que las fuerzas soviéticas pudieran iniciar la contraofensiva. La ciudad poseía una importante infraestructura militar e industrial, con fábricas como Octubre Rojo y Barricadas, además de contar con el mayor nudo ferroviario del país, que conectaba Moscú, el Mar Negro y el Cáucaso. Asimismo, disponía de un puerto fluvial activo que facilitaba la navegación por el Volga. Stalingrado se extendía a lo largo de 24 kilómetros en la orilla occidental del río, aunque su anchura no superaba los 10 kilómetros. La orilla oriental, por su parte, estaba escasamente poblada y carecía de puentes que cruzaran el río. Las conexiones entre ambas orillas se realizaban mediante grandes barcazas. Cabe destacar que las condiciones climáticas de la región eran extremas. Durante el invierno, el frío alcanzaba tal intensidad que el Volga se congelaba completamente, formando una capa de hielo lo suficientemente gruesa como para permitir el tránsito de vehículos pesados. Este factor tuvo un impacto significativo en las operaciones militares desarrolladas en la zona. El mariscal Georgy Zhukov, vicecomandante en jefe, segundo en autoridad tras Stalin, llegó a Stalingrado el 29 de agosto de 1942. Zhukov había previsto que para noviembre de ese año, la correlación de fuerzas entre Alemania y sus aliados frente a la Unión Soviética cambiaría favorablemente para esta última. Las fábricas soviéticas habían sido trasladadas al este y reiniciado la producción masiva de armamento, mientras las tropas alemanas mostraban signos de desgaste y sus extensos flancos vulnerables.
En este contexto, el corredor entre los ríos Don y Volga ofrecía una oportunidad para una contraofensiva estratégica basada en un movimiento de pinzas desde el sur y el norte. Sin embargo, para que esta operación pudiera llevarse a cabo, era imprescindible que Stalingrado resistiera hasta noviembre. El 10 de septiembre, la Wehrmacht y las SS recurrieron al exgeneral ruso Andrei Vlasov, capturado meses antes en el río Voljov, para socavar la moral de las tropas soviéticas defensoras de Stalingrado. Vlasov firmó una octavilla en la que acusaba a Stalin de haber arruinado el país con los koljoses y llamaba a los soldados rusos a unirse al eje. Estas acciones llevaron a que más de 60.000 rusos combatieran junto al sexto ejército alemán durante el asalto a la ciudad. El 12 de septiembre, Vasily Chuikov, un general conocido por su determinación y eficiencia, asumió el mando del 62º Ejército en Stalingrado, tras haber liderado previamente al 64º Ejército en el sur de la ciudad contra los ataques del ejército Panzer de Hoth y el Panzergruppe de Kleist. Al llegar al frente, Chuikov respondió con firmeza a Yeryomenko y Khrushchev cuando le preguntaron sobre su misión: defender la ciudad o morir en el intento. Sin embargo, se encontró con un ejército debilitado, compuesto por menos de 20.000 hombres y solo 60 tanques, además de defensas insuficientes. Chuikov tomó medidas inmediatas para reforzar las defensas. Fortificó puntos estratégicos como la colina de Mamayev-Kurgan y el barranco del río Tsaritsa. Mejoró las defensas antiaéreas, operadas por mujeres militares, y trasladó gran parte de su artillería a la ribera oriental del Volga. Además, fomentó el uso de francotiradores, entre los cuales destacaron Vasily Zaitsev y Tania Chernova, quienes desempeñaron un papel clave en la resistencia de la ciudad. El 62º Ejército, bajo el mando de Chuikov desde el día de su nombramiento, se enfrentaba a una situación crítica en Stalingrado. Mientras tanto, Paulus, comandante del Sexto Ejército alemán, se encontraba en Vinitsa con Hitler en el Werwolf. Hitler, confiado en la inminente caída de la ciudad y minimizando la vulnerabilidad de los flancos, insistía en la victoria. Sin embargo, Paulus estaba preocupado por la fragilidad de sus defensas laterales, resguardadas por ejércitos rumanos, italianos y húngaros, con armamento insuficiente, lo que los hacía incapaces de resistir un ataque soviético. El 13 de septiembre, el ejército alemán lanzó su primer ataque masivo sobre Stalingrado. Avanzaron hacia el centro para tomar posiciones clave, como la colina de Mamayev-Kurgan, mientras otras divisiones atacaban los suburbios mineros apoyadas por unidades Panzer. Por parte soviética, las divisiones de fusileros, tropas y cuerpos de tanques intentaron contener el avance alemán, pero fueron empujadas hacia la orilla occidental del Volga. Aunque los alemanes lograron ingresar a los suburbios, no consiguieron su objetivo principal, tomar la ciudad. El 14 de septiembre, la situación se intensificó cuando los alemanes tomaron Mamayev-Kurgan y avanzaron hacia la estación ferroviaria. Chuikov respondió enviando la 13ª División para reforzar el centro y evitar que los alemanes llegaran al embarcadero principal. Entre el 14 y el 16 de septiembre, la estación cambió de manos 15 veces. Las tropas soviéticas recuperaron Mamayev-Kurgan, pero los alemanes abrieron una brecha en las posiciones centrales rusas, llegando a apenas 200 metros del búnker de Chuikov. Con tácticas defensivas, como el uso de tanques enterrados y cañones antitanque, los soviéticos repelieron el ataque alemán. Las bajas fueron devastadoras para ambos bandos. Los alemanes perdieron 8.000 hombres en un solo día, mientras los soviéticos sufrieron 2.000 bajas y evacuaron a 3.500 heridos. A pesar de las pérdidas extremas, los alemanes no lograron conquistar ni la colina ni el muelle del Volga, lo que permitió a los soviéticos mantener un flujo constante de refuerzos y suministros.
Para mediados de septiembre, 8 divisiones del Sexto Ejército Alemán estaban involucradas en combates dentro de la ciudad, mientras los soviéticos continuaban recibiendo refuerzos desde Siberia y Mongolia. Paulus, bajo una presión insoportable y debilitado por la disentería, desarrolló un tic nervioso que reflejaba el estrés de la campaña. Hitler ordenó una guerra urbana total en Stalingrado, un tipo de combate para el cual las fuerzas alemanas no estaban preparadas. La batalla se convirtió en un enfrentamiento brutal y prolongado que desgastó a ambos ejércitos sin que los alemanes lograran alcanzar sus objetivos estratégicos. Estancamiento, avances y retrocesos. En el campo de batalla de Stalingrado, las tropas alemanas enfrentaron una tensión constante debido a las tácticas del Ejército Rojo. Los soldados soviéticos se destacaron por su habilidad en el camuflaje y la frecuencia de sus emboscadas. La noche, lejos de ser un momento de descanso, se convirtió en el escenario preferido para los ataques soviéticos que buscaban neutralizar la amenaza de los bombarderos alemanes. Mientras tanto, la aviación soviética continuaba lanzando bombas de 400 kilos sobre la ciudad. Ante esta presión, el Sexto Ejército solicitó a la Luftwaffe nazi intensificar sus operaciones nocturnas para aliviar a las tropas, que no encontraban descanso. Además de los bombardeos y emboscadas, los francotiradores soviéticos jugaron un papel crucial. Ocultos entre las ruinas, infligieron grandes pérdidas al ejército alemán. Vasily Zaitsev eliminó a unos 225 soldados y oficiales enemigos, incluidos 11 francotiradores, mientras que Tania Chernova abatió a 80 enemigos. Las bajas entre los oficiales alemanes aumentaron significativamente, lo que llevó a promociones prematuras para reemplazar a los caídos. Por otro lado, Vasily Chuikov ordenó trasladar la artillería a la orilla oriental del Volga para atacar las líneas alemanas en la retaguardia, aunque esta estrategia exponía a los observadores soviéticos al peligro de los francotiradores alemanes. La batalla dejó una atmósfera desoladora en la ciudad, con cadáveres descomponiéndose bajo los escombros. En este ambiente, los Sonderkommandos alemanes llevaron a cabo ejecuciones masivas de civiles judíos y deportaciones para trabajos forzados. Al mismo tiempo, los combates urbanos demostraron ser un desafío insuperable para las tácticas tradicionales alemanas. La lucha calle por calle anuló la efectividad de la artillería pesada y los ataques combinados de infantería y blindados. El 17 de septiembre, divisiones soviéticas lograron detener el avance alemán hacia el centro de la ciudad. Al día siguiente, un ataque desde el norte dirigido por Zhukov obligó a los alemanes a redistribuir tropas y utilizar su aviación para frenar la ofensiva. En el sur, las divisiones alemanas empujaron a las fuerzas soviéticas hacia el centro, mientras que los infantes de marina soviéticos resistieron en un elevador de granos. La lucha por puntos estratégicos como Mamayev-Kurgan y las fábricas del centro se extendió por más de 2 meses. Las banderas de ambos bandos ondearon alternadamente en la colina, cuya conquista era clave para dominar el Volga con artillería. Aunque los soviéticos lograron algunos avances en esta área, no lograron reducir significativamente la presión alemana sobre el centro de la ciudad. Finalmente, las fuerzas nazis penetraron hasta el embarcadero, un punto crucial para el suministro soviético y la llegada de refuerzos. La doctrina militar alemana se fundamentaba en la estrecha colaboración entre sus diferentes ramas, destacando la coordinación entre infantería, zapadores, artillería y bombarderos en picado. Para contrarrestar esta estrategia, los soldados soviéticos se posicionaban lo más cerca posible de las líneas enemigas, obligando a los alemanes a limitar el uso de su artillería y aviación para evitar dañar a sus propias tropas. En muchos casos, los combates se desarrollaban en espacios reducidos, como paredes, pisos o escaleras que separaban a los contendientes.
Esto obligaba a la infantería alemana a enfrentarse directamente a las fuerzas soviéticas, utilizando armas ligeras como rifles, granadas, bayonetas y cuchillos. La lucha se extendió por cada calle, edificio y fábrica, con puntos estratégicos que recibieron nombres específicos como la Casa de Pavlov, el Molino o la colina Mamayev-Kurgan. El enfrentamiento se caracterizó por su intensidad y brutalidad, con constantes contraataques del Ejército Rojo para recuperar posiciones perdidas. Lugares como Mamayev-Kurgan y la estación de trenes Stalingrado I cambiaron de manos en múltiples ocasiones. Ambos bandos emplearon tácticas extremas, utilizando alcantarillas, sótanos y túneles para infiltrarse en las líneas enemigas. Los alemanes denominaron este tipo de combate urbano como Rattenkrieg o Guerra de Ratas. La tensión psicológica de los soldados era extrema, pero la neurosis derivada de esta situación no era reconocida como enfermedad por ninguno de los bandos, clasificando como cobardía y castigándose con ejecuciones sumarias. Para finales de septiembre, los alemanes habían avanzado considerablemente. El 21 de septiembre ocuparon las orillas del río Saritsa y llevaron su artillería cerca del muelle principal, obligando al general Chuikov a trasladar su cuartel general a Mamayev-Kurgan. Aunque los soviéticos lograban traer refuerzos desde el norte mediante transbordadores y túneles subterráneos, la ciudad estaba reducida a escombros. El 23 de septiembre, las divisiones siberianas del Ejército Rojo lograron frenar temporalmente el avance alemán hacia el Volga, pero no pudieron reconectar con las tropas en el sur. Para el 25 de septiembre, la resistencia soviética en el sur estaba prácticamente aniquilada, mientras que los alemanes controlaban el centro y se preparaban para atacar la zona industrial al norte. El 27 de septiembre marcó el inicio de una ofensiva alemana masiva hacia las fábricas Octubre Rojo y Barricadi. La aviación alemana bombardeó intensamente las posiciones soviéticas y las embarcaciones que transportaban refuerzos y suministros por el Volga. A pesar de los avances alemanes, la batalla por Mamayev-Kurgan se tornó feroz y permaneció sin un claro vencedor. En Berlín, Hitler proclamó falsamente que Stalingrado había sido conquistada y que los alemanes no serían expulsados, mientras que Stalin consideraba la defensa de la ciudad esencial para la moral y estrategia soviética. La batalla se convirtió en un símbolo crucial para ambos líderes y sus pueblos. Las batallas en torno a las fábricas Krasny Oktyabr, Barricadi y la planta de tractores en Stalingrado adquirieron notoriedad mundial debido a su intensidad y simbolismo. Mientras los soldados soviéticos defendían sus posiciones disparando contra las fuerzas alemanas, los trabajadores de las fábricas reparaban tanques y armas dañadas en las inmediaciones del combate e incluso en el propio campo de batalla. Estas luchas se caracterizaron por un uso limitado de armas de fuego, dado el riesgo de rebote, lo que llevó a enfrentamientos cuerpo a cuerpo y al empleo de herramientas que perforaban, cortaban o aplastaban. Los alemanes intentaron desmoralizar a los soviéticos utilizando altavoces para incitar a la deserción, lo que llevó a que algunos soldados soviéticos se convirtieran en colaboradores o hiwis, mientras que otros fueron ejecutados por su resistencia o por no impedir estas deserciones. En este contexto, la situación del 62º Ejército Soviético llegó a ser crítica, pero logró evitar el colapso gracias a la intervención de la División de Fusileros de la Guardia, liderada por el general soviético Rodimtsev, y al apoyo de la Fuerza Aérea Soviética. Sin embargo, las operaciones terrestres soviéticas enfrentaron constantes obstáculos debido a los ataques de la Luftwaffe. El 29 de septiembre, los alemanes lanzaron un ataque contra la saliente de Orlovka, una posición estratégica defendida por un pequeño grupo de soldados soviéticos al norte del barrio industrial. Para el 30 de septiembre, la mayor parte de esta área ya había caído, dejando a unos 500 combatientes cercados.
Para aliviar la presión en el norte, los soviéticos realizaron ataques sobre el flanco sur. El 4 de octubre, el general Paulus inició su cuarta ofensiva, centrada en la toma de las tres principales fábricas. Hitler estableció como fecha límite el 14 de octubre para completar la ocupación de la ciudad. Los bombardeos alemanes intensificaron su acción sobre el barrio industrial y las tropas tomaron posiciones cercanas a la fábrica barricadas. Paralelamente, los generales Zhukov y Vasilievsky coordinaron con los comandantes soviéticos locales las operaciones para acercar al sexto ejército alemán dentro de Stalingrado. El 7 de octubre, los soviéticos intentaron un contraataque en el barrio industrial, pero no lograron frenar el avance alemán hacia puntos clave como el estadio del Club Traktor Stalingrad. A pesar de ello, un grupo de 120 combatientes logró escapar del cerco alemán en Orlovka y se reintegró a las defensas del barrio industrial. En ese momento, las fuerzas alemanas contaban con 90.000 soldados, 300 tanques, 1.000 aviones y 2.000 piezas de artillería y morteros. Por su parte, el 62º Ejército Soviético, liderado por Chuikov, disponía de 55.000 combatientes, 950 piezas de artillería, 80 tanques y 500 morteros, además del apoyo aéreo limitado. El plan soviético priorizó la defensa del barrio industrial y, en particular, de la fábrica de tractores. En la mañana del 14 de octubre, el general Paulus inició una ofensiva general con el despliegue de 30.000 soldados de reserva recién llegados al frente y 5 divisiones. A las 4:20 de la tarde, las tropas alemanas lograron ingresar a la fábrica de tractores, mientras que un contraataque soviético desde el estadio resultó fallido. Al caer la noche, la fábrica quedó rodeada en 3 de sus lados, obligando a las divisiones soviéticas a atrincherarse en su interior. Poco después, los alemanes completaron la toma de la fábrica y cercaron a 3 divisiones soviéticas, dejándolas aisladas del resto del ejército. Hitler ordenó a von Paulus que el sexto ejército mantuviera las posiciones alcanzadas como base para una ofensiva, convencido de que sus tropas estaban mejor preparadas para el invierno que en años anteriores y que el Ejército Rojo se encontraba debilitado tras los recientes combates. El 15 de octubre, las fuerzas alemanas alcanzaron el margen del río Volga en el centro de Stalingrado, dividiendo al ejército soviético en 2. Ante esta situación crítica, el cuartel general del ejército solicitó refuerzos, los cuales llegaron al día siguiente, liderada por el coronel Iván Lyudnikov. Estos refuerzos cruzaron el río cerca de la fábrica Barricadi y entraron en combate inmediatamente, sufriendo grandes pérdidas, pero logrando rechazar a los alemanes. El 17 de octubre, las tropas alemanas ingresaron a la fábrica Barricadi por su esquina noroccidental. Para el día 18, tras intensos combates, alcanzaron los muros occidentales de la fábrica, obligando a las fuerzas soviéticas a replegarse hacia su interior y alrededores, con el río a solo 300 metros detrás de ellas. Aunque los alemanes tenían previsto tomar la fábrica el día 19, la resistencia soviética persistió hasta el 21 de octubre. Mientras tanto, el Ejército Rojo intentaba aliviar la presión atacando los flancos norte y sur, aunque con resultados limitados. A finales de octubre, las tropas soviéticas del general Chuikov solo controlaban las ruinas de 2 fábricas al norte de la ciudad y una estrecha franja de la ribera del Volga, por donde recibían refuerzos y suministros. Durante este mes, las fuerzas del eje sufrieron significativas pérdidas, 400 tanques y 40.000 soldados. La división de fusileros de la Guardia, bajo el mando de Rodimtsev, quedó diezmada tras los combates, reduciendo su fuerza inicial de 10.000 hombres a solo 320 sobrevivientes. En noviembre, con el Volga comenzando a congelarse y temperaturas cayendo hasta menos 18 grados Celsius, los suministros soviéticos se complicaron aún más.
Los enfrentamientos continuaron con treguas espontáneas nocturnas para retirar heridos y realizar intercambios clandestinos entre ambos bandos. Sin embargo, estas acciones eran castigadas con ejecución inmediata si se descubrían. Durante el día, los combates se reanudaban sin descanso en un entorno cada vez más hostil. Al anochecer del 11 de noviembre, las tropas alemanas llevaron a cabo su ofensiva más intensa en Stalingrado, desplegando 5 divisiones en un frente de 500 metros para tomar los restos de la ciudad. Lograron alcanzar el río Volga, cerca de la fábrica Octubre Rojo, y ocupar parcialmente la fábrica de cañones Barricadi, rodeando a la 138ª División de Fusileros y cortando su conexión con el ejército. Esta división, conocida como la División de Lyudnikov, resistió en un pequeño territorio de 500 metros de ancho por 200 metros de largo en las orillas del Volga, apodado la Isla de Lyudnikov. La artillería soviética tuvo que ser retirada al otro lado del río debido al cerco, pero la división de fusileros mantuvo su posición durante más de 2 meses, enfrentándose a continuos ataques alemanes. Los informes enviados al cuartel general del ejército reflejaron la dureza de los combates. La lucha es excepcionalmente dura, 14 ataques enemigos rechazados por fuego de artillería, contraataque en combate cuerpo a cuerpo. En una conversación telefónica entre los comandantes Sergei Gorokhov e Iván Lyudnikov, este último exhortó: «Aguanten». Según Chuikov, las fuerzas del eje estuvieron muy cerca de expulsar a los soviéticos al otro lado del río, con un esfuerzo adicional. El avance alemán continuó hasta el 13 de noviembre, cuando las divisiones 208 y 212 ocuparon la fábrica Octubre Rojo. El 17 de noviembre, Hitler instó a sus comandantes a conquistar las fábricas Barricadi y Octubre Rojo. Al día siguiente, las tropas alemanas tomaron la fábrica de tractores Dzerzhinsky y gran parte de la Barricadi, además de varios cientos de metros en la orilla del Volga. Chuikov informó que el ejército controlaba solo 1/10 parte de la ciudad y enfrentaba escasez de municiones y víveres. Sin embargo, los alemanes también sufrían por la resistencia soviética y la falta de recursos, lo que los dejaba vulnerables ante una contraofensiva. Tras 3 meses de intensos combates, los alemanes habían capturado casi toda la ciudad, mientras los soviéticos resistían en 3 pequeños sectores. El hielo en el Volga dificultaba el abastecimiento a los defensores. Las batallas continuaban en Mamayev-Kurgan, la fábrica Octubre Rojo y la Barricadi. Desde julio, el Ejército Rojo había perdido 643.000 soldados, 1.400 tanques, 12.100 piezas de artillería y 2.060 aviones. Por su parte, el ejército alemán había sufrido más de 76.000 bajas y el Panzerarmee más de 21.000. El 2 de noviembre, el alto mando del Ejército Rojo diseñó la Operación Urano con el objetivo de empujar a las fuerzas alemanas en la región del Don hacia el oeste y cercar al ejército alemán en Stalingrado. Para aliviar la presión en la ciudad, las brigadas soviéticas 151 y 152 lanzaron un contraataque exitoso. A pesar de los informes sobre una posible ofensiva soviética en la región del Don Volga, Hitler ignoró las advertencias, incluso tras la reunión del 7 de noviembre con Seitzler, quien le comunicó que los soviéticos preparaban un ataque en el Don, defendido por fuerzas italianas y rumanas insuficientemente equipadas. La información obtenida de prisioneros soviéticos no reflejaba la magnitud de lo que estaba por venir. El 19 de noviembre de 1942, el Ejército Rojo, comandado por Zhukov y con más de 1 millón de soldados, inició la ofensiva a las 7:20 horas. Con un bombardeo masivo de artillería sobre las líneas enemigas más débiles, defendidas por tropas rumanas con escasos recursos antitanque, los soviéticos avanzaron rápidamente. Las fuerzas del ejército de tanques y la infantería
atacaron desde el norte y el sur al ejército alemán y al ejército Panzer. Aunque los rumanos intentaron resistir inicialmente, fueron superados por los tanques T-34 y perseguidos por las tropas soviéticas tras la demolición de sus posiciones defensivas. El avance soviético continuó imparable, incluso frente a intentos aislados de contraataques. Las columnas de la ofensiva convergieron hacia el pueblo de Kalach y su estratégico puente, donde los alemanes carecían de recursos para detener la amenaza. El éxito de esta operación implicaría el cerco del Sexto Ejército Alemán y parte del Cuarto Ejército Panzer en Stalingrado, junto con unos 330.000 hombres y su equipo militar. Además, los flancos estaban defendidos por fuerzas del eje que sumaban más de 1 millón de soldados mal armados y distribuidos en líneas extensas y vulnerables. La Operación Urano marcó un punto crucial en la batalla de Stalingrado, transformándola en un símbolo político y militar de resistencia soviética frente a la invasión alemana. El 20 de noviembre, el 26º Cuerpo de Ejército ruso reanudó su ofensiva, alcanzando las factorías de Ostrov y Plesistovsky. Paralelamente, el Cuarto Cuerpo ruso avanzó hacia el río Don, rompiendo las defensas del Panzerkorps y llegando a Golubinsky. El ejército ruso logró avanzar hacia Verkne, Formijinki y Raspopinskaya, eliminando la resistencia en el sector, mientras otra división atacaba a los ejércitos rumanos, obligándolos a retirarse. Desde Krasnoarmeysk, los ejércitos soviéticos se movilizaron enfrentándose a la división alemana, que resistió inicialmente, aunque el primero logró atravesar sus líneas hacia Kalach. El Ejército Rojo ejecutó una maniobra de cerco contra las fuerzas del ejército alemán en Stalingrado. Las tropas soviéticas avanzaron desde el norte y sur con el objetivo de converger en Kalach y cercar a los alemanes. El general Paulus trasladó su cuartel general al aeródromo de Gumrak ante el avance soviético. Aunque él sugirió retirar al ejército hacia el sudoeste para evitar el cerco, Hitler rechazó esta propuesta y ordenó mantener la posición en Stalingrado. Las tropas alemanas enfrentaron serias dificultades, especialmente tras la aplastante derrota del ejército rumano, que dejó 65.000 prisioneros en manos soviéticas. El 23 de noviembre, unidades soviéticas del Cuarto Cuerpo Acorazado y del Cuarto Cuerpo Mecanizado se unieron cerca de Sovietsky, completando el cerco del ejército alemán y parte de la Cuarta Panzerarmee, atrapando a unas 330.000 tropas del eje en una franja de aproximadamente 40 kilómetros de longitud. En menos de 4 días, las fuerzas soviéticas cerraron las tenazas alrededor de Stalingrado. La división intentó romper el cerco sin éxito, siendo aniquilada por el ejército soviético. Las tropas alemanas cercadas enfrentaron una grave escasez de suministros. Aunque Göring prometió abastecerlas mediante un puente aéreo, las condiciones climáticas y los ataques soviéticos dificultaron las operaciones. Los aeródromos de Pitomnik y Gumrak fueron capturados por los soviéticos, limitando aún más la capacidad logística alemana. Los suministros lanzados en paracaídas frecuentemente caían en manos soviéticas o se perdían. En la ciudad cercada, unos 330.000 soldados del eje y 10.000 civiles soviéticos quedaron atrapados en condiciones extremas, enfrentando hambre, frío y epidemias. A pesar de las adversidades, Hitler ordenó resistir sin rendirse. La situación se agravó con la caída de los principales puntos de abastecimiento y la incapacidad de la Luftwaffe para mantener un flujo constante de recursos. En diciembre, los soldados alemanes cercados en Stalingrado tuvieron un breve atisbo de esperanza con la llegada del mariscal Erich von Manstein, quien asumió el mando del grupo de ejércitos Don con el objetivo de romper el cerco y socorrer al sexto ejército de von Paulus. Para la Operación Tempestad de Invierno, Manstein reunió 13 divisiones del eje, incluyendo unidades provenientes del Cáucaso, Voronezh
Oriol y Francia, además de los restos de los ejércitos rumanos. En total, se movilizaron 120.000 soldados, 650 tanques y 500 aviones. La ofensiva comenzó el 12 de diciembre desde 2 puntos: Chirsk y Kotelnikovo, este último a 120 kilómetros de Stalingrado. Las divisiones Panzer avanzaron con apoyo de infantería y aviación, enfrentándose a una feroz resistencia soviética. A pesar de algunos éxitos iniciales, como la captura de posiciones en Berjne-Kumsky, el avance alemán se ralentizó debido a bajas significativas y la llegada de refuerzos soviéticos. Además, las temperaturas extremas y la presión en otros frentes complicaron la operación. Simultáneamente, los soviéticos lanzaron una ofensiva en el frente de Voronezh, desbordando al octavo ejército italiano y amenazando con aislar al grupo de ejércitos del Don y al grupo A en el Cáucaso. El aeródromo de Tatsinskaya, crucial para abastecer a las tropas cercadas en Stalingrado, fue capturado por fuerzas soviéticas, limitando aún más las opciones alemanas. El avance del ejército Panzer logró acercarse a unos 50 kilómetros de Stalingrado, pero las pérdidas humanas y materiales hicieron inviable continuar sin una ruptura desde el interior del cerco. Manstein instó a Paulus a intentar una salida, pero este se negó debido a las órdenes directas de Hitler de mantener la posición en la ciudad. Para el 23 de diciembre, las fuerzas alemanas comenzaron a retroceder hacia Kotelnikovo ante la imposibilidad de romper el cerco soviético. El día 24, los soviéticos lanzaron una ofensiva decisiva contra el flanco alemán, obligando al general Hoth a ordenar una retirada general. Esto marcó el fracaso definitivo de la operación y selló el destino del sexto ejército alemán en Stalingrado. En los alrededores de Stalingrado se libraron intensos combates entre las fuerzas alemanas y soviéticas. El sexto ejército alemán, bajo el mando de Paulus, enfrentaba condiciones extremas: frío intenso, enfermedades y una grave escasez de alimentos que los llevó a consumir 12.000 caballos y otros animales. Mientras tanto, 7 ejércitos soviéticos, dirigidos por Zhukov, cercaban la ciudad con el objetivo de aniquilar a los defensores. La situación de los alemanes se agravaba debido al insuficiente abastecimiento aéreo, lo que redujo drásticamente las raciones de pan. La ofensiva soviética avanzaba inexorablemente. El 10 de enero de 1943 comenzó la Operación Anillo, con un intenso bombardeo seguido por el avance de tropas y carros de combate. Los alemanes perdieron el aeródromo de Pitopnik y tuvieron que improvisar en Gumrak, aunque este también sería capturado poco después. La resistencia alemana se debilitaba cada vez más, mientras las epidemias y el hambre diezmaban a sus soldados. A pesar de las penurias, el ejército alemán continuó combatiendo, infligiendo bajas a los soviéticos. El 26 de enero, las fuerzas soviéticas dividieron al ejército alemán en 2 bolsas de resistencia al norte y sur de la ciudad. Los combates se intensificaron en torno a ruinas como la fábrica de tractores y la Plaza Roja. Finalmente, el 31 de enero, Paulus fue capturado junto con su Estado Mayor tras rechazar las órdenes de Hitler de luchar hasta el final. La rendición del sexto ejército alemán en Stalingrado, con más de 91.000 soldados, marcó un episodio trágico y decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros fueron obligados a recorrer largas distancias sobre la nieve en la llamada Marcha de la Muerte, durante la cual 40.000 perecieron debido a las palizas y las extremas condiciones climáticas. Los sobrevivientes fueron enviados a campos de concentración en diversas localidades. Algunos incluso fueron retenidos en Stalingrado para participar en la reconstrucción de la ciudad. Enfrentaron temperaturas de -25 a -30 grados Celsius y enfermedades como tifus, disentería, escorbuto y tuberculosis, entre otras. De los 91.000 prisioneros, solo 5.000 lograron sobrevivir.
Esta derrota tuvo consecuencias profundas para Alemania. Por primera vez, el país fue obligado a pasar a la defensiva, perdiendo la iniciativa en el conflicto. La Wehrmacht quedó incapaz de avanzar más hacia el este, siendo las orillas del Volga el punto más oriental alcanzado por las tropas alemanas en Europa. La rendición en Stalingrado fue un golpe devastador para Adolf Hitler, quien sufrió una crisis depresiva que lo acompañó hasta el final de la guerra. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, perdió prestigio entre la élite nazi al fracasar en su promesa de abastecer por aire a las fuerzas alemanas cercadas. En contraste, la Unión Soviética emergió fortalecida y tomó la iniciativa en el conflicto. Vasily Chuikov, al mando del 62º Ejército, fue reconocido por su papel decisivo en la victoria y posteriormente lideró tropas que marcharon hacia Berlín. La batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación para los aliados, marcó un punto de inflexión en la guerra. Considerada por muchos historiadores como el segundo Verdún para Alemania, representó una catástrofe militar irreparable para los nazis y un impulso crucial para los soviéticos. 2 años y medio después, las tropas alemanas se rendirían ante Zhukov en Berlín, consolidando el desenlace de este conflicto global.